Por ahí nos quedamos con la pequeña introducción de los motores de corriente directa, ¿verdad? Vimos por ahí dos formas. La parte de las curvas de de los motores en este caso, y por ahí no recuerdo si nos acercamos a un problema. Principalmente vimos el de derivación y el de excitación separada, ¿verdad? ¿Sí recuerdan todo eso? Sí, ¿Alguien profe, me recuerda, por parece que sí ejemplo? fue así como lo comenta. Ok. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, cuáles eran los 5 grandes tipos de motores? Mencioné 2, de excitación separada, de derivación, ¿de qué otro más había? ¿No? No recuerdo bien, profe. Ok. Otro de imán permanente, otro, ¿cuáles? Hay 2 que siempre recuerdan, que igual se aparecen circuitos en qué? ¿Corriente alterna o directa? No. ¿Cómo resuelven los circuitos? ¿En serio, paralelo, En profe? paralelo o serie. Exacto. Entonces tenemos motor serie, motor derivación o paralelo, y también hay una combinación que es el compuesto, ¿ah? Entonces tenemos los 5: motor derivación o paralelo, motor serie, motor compuesto, motor de imán permanente y de excitación separada. Los motores que vimos, y vimos principalmente 2. De acuerdo a eso, se sacan algunas formulitas que se utilizan en la ley de voltajes de Kirchhoff, y ya hay una característica que viene ahí de cuánto es la corriente, cuánto voltaje, y todo eso. Con esos datos se puede determinar o resolver un problema, ¿verdad? Bueno, déjenme pasar este problemita a Jamboard para hacerlo de alguna manera más ya. Bueno, entonces vamos viendo el problema de cómo se resuelve
donde me pide pues encontrar una velocidad, una cierta cantidad de corriente. Esto está un poco lento hoy. No sé si de casualidad pueda yo tener su horario para ver algunas posibles características que pueda obtener ahí. No sé si alguien tenga su horario y me lo pueda facilitar un poco para ir viendo unos arreglos ahí que tengo que hacer. Dice el jefe de grupo que ahorita se lo manda. Bueno, más bien que él se lo manda. Ok. Ah, bueno. Gracias. Ay, disculpe la molestia. Ok, Juan Pablo, gracias. Esto no se mueve aquí. Alguien que sea experto allí, ¿cómo le hago cuando no quiere actualizar los PDFs y que después no puedo abrirlos? Vaya, profe, la verdad nunca he tenido ese problema. ¿Qué aplicación está usando, profe? Ah, es una Mac y ya se supone que ya viene todo y luego me pide que la actualice y le digo que sí, le pongo la contraseña y nomás no la actualiza. Y luego después batallo para abrirlos. Bueno, igual en la Mac, creo que le abre el Ajá. editor de fotos, ¿no? Sí, para ver los PDFs. Yo le ¿El recomendaría editor de qué? es que cuando abre, usted no tiene el programa de Adobe, ¿verdad? Adobe Reader. No. Entonces, por default, la Mac abre la aplicación de fotos para ver los PDFs. Entonces, yo le sugeriría que mejor descargara el Adobe Reader para poder ver los PDFs. Funciona mejor. Ah, ok. Lo voy a intentar. En caso de que no, pues ahí le digo, ¿qué pasó aquí? Dale. Es que sí, de repente, como que se queda congelada, no sé.
Y luego de repente cuando quiero abrir el PDF, se queda así sin ningún movimiento y ya se tarda las horas en volver a reactivarse. La tiene muy cargada de Pero archivos. bueno. No, bueno, pues más o menos, pero no creo que, no he visto cuánto, pero no creo que sea tanto. A lo mejor sí. Puede ser porque se me hace muy raro que se le ponga lenta la compu. O sea, no es que se ponga lenta, sino que no abre y no camina de ahí. Que ahí se queda congelada y no cambia. Trabada. Uh-huh. Así es. Qué raro. No, pues intenté con eso. Se me hace, a mí también se me ha hecho medio raro eso, pero bueno, ok. Vamos viendo pues el problema que ahorita se los comparto. Aquí tenemos el problema, dice que tenemos un motor de corriente directa en derivación de 50 HP, 250 volts, 1200 revoluciones por minuto, con devanados de compensación, tiene una resistencia de 0.6 ohm, su circuito de campo tiene una resistencia total de 50 ohms, que viene siendo la R ajustable y la RF, y produce una velocidad en vacío de 1200 revoluciones. Hay 1200 vueltas por polo en el devanado de campo en derivación. Y luego dice que vea la figura 7, esa es la figura 7 y me pide encontrar la velocidad del motor si la corriente de entrada es de 100 amperes. Basándome, bueno, ahorita a lo mejor ustedes no lo van a poder ver, ¿verdad? Me voy a basar en el documento ese. También tengo otro detalle ahí en querer abrir Classroom nuevamente, vincule la universidad o no sé qué con esa parte, ¿verdad? Pero bueno, en eso estamos. Lo que tengo que hacer es precisamente de acuerdo, es más, voy a tratar de poner la forma del motor, ¿verdad? A darme a entender mucho mejor. Déjenme busco esa parte. Y poner las formulitas que tiene, déjenme copio la figura, para de ahí pues poder determinar algunas fórmulas que se utilizan para poder determinar los voltajes, corrientes y toda esa parte, ¿no? Recuerden que por ejemplo vimos uno que era que vimos el de derivación y vimos el de excitación separada. Ahorita nos piden el de derivación, que si recuerdan por ahí, pues las corrientes y todo eso eran muy parecidas. Vamos a poner nuevamente otro datos con las fórmulas y esa parte. Tengo mi circuito donde me dice las fórmulas. Si ustedes se fijan, las dos figuras son muy parecidas o casi siempre iguales. Una corriente IA donde tengo una resistencia RA, donde tengo un voltaje EA, donde tengo dos resistencias, RF ajustable, donde tengo IF, donde tengo LF y donde tengo BT. Entonces ahí tengo yo algunas formulitas que me dice que, por ejemplo, si quiero conocer la corriente que va en el devanado, pues que es IF,
pues tendría que saber el voltaje total y cuánto vale RF. Esos datos los conozco. Igual puedo determinar también los voltajes, cuánto voltaje tendría EA, pues también lo puedo encontrar porque tengo precisamente el voltaje total que me da de 250 volts. Tengo la corriente o puedo calcular la corriente IA y puedo tener pues la resistencia real la tengo. Entonces puedo determinar cada uno de esos valores y para la velocidad, pues ahí tendría que utilizar N, que es más o menos una de las fórmulas que a lo mejor no tenemos ahí o que viene siendo también de la velocidad angular, de cuánto da voltaje. Entonces tengo ahí la figura con el circuito en derivación, eso es lo que tiene ese punto. Entonces voy a proceder a encontrar ahí de alguna forma en combinación con algunos, como es el flujo, como viene siendo los valores de encontrar, en este caso, en N, que es N1, N2, ¿verdad? Y partiendo de ese punto, la solución aquí es pide encontrar la velocidad. Entonces, recordando un poquito, lo voy a pasar a la siguiente página. La fórmula para poder determinar, en este caso, el voltaje interno del generador o del motor, en este caso, que viene siendo EA. Para encontrar EA necesito una formulita que, aparte de las que tengo ahí, que EA, voltaje total y la corriente y todo eso, pues tendría que por mucho más el camino mucho más en ese punto, ¿verdad? El voltaje interno que se genera en la máquina de corriente directa cuando su velocidad se expresa está en función de una corriente de campo constante principalmente, cuando también la resistencia de campo es una constante o cuando no haya efectos también que se conocen como reacción del inducido, que en este caso pues no menciona nada de eso, ¿eh? Entonces de aquí yo puedo tener ese voltaje EA en función de una constante K, el flujo, que es el flujo que me va a dar ahí en ese caso, que ahorita vamos a ver que en realidad aquí, por ejemplo, este punto es en función del número de vueltas. Donde yo quiero determinar esos voltajes, pues tendría que tomar los dos. Aquí se hace una pequeña comparación. Aquí vamos a suponer que esto sea E2, la parte 2. Entonces aquí le voy a poner el subíndice 2. De manera yo puedo hacer una igualdad donde también tengo EA1, que de aquí esto no es más que la deducción de lo que se va a hacer. En realidad esto pues ya está hecho, ¿verdad? De alguna manera lo voy a poner para saber de dónde viene este punto, ¿verdad? Entonces aquí esto va a ser igual. Como tengo los dos voltajes y uno, pues también voy a tener las dos formulitas, que viene siendo la constante, que viene siendo el flujo, y que en este caso en la parte de abajo pues es 1, ¿verdad? Y de aquí es de donde nace una formulita que me va a quedar mucho más simple, donde solamente voy a tener EA2
entre EA1, y esta es una formulita también ya establecida, ¿verdad? 2 voltajes cuando quiero conocer o tengo el número de vueltas o cuando quiero conocer su velocidad también, ¿verdad? Entonces aquí es como la constante y como el flujo permanecen iguales, pues quiere decir que yo de alguna manera, como son datos iguales, los puedo eliminar y solamente me quedaría 2. Si ustedes se fijan aquí, le puse N y no le puse W, por ejemplo, ¿verdad? Aquí estoy encontrando de todos modos la velocidad. Cuando N es mayúscula es el número de vueltas, cuando N es minúscula también representa una velocidad. En este caso, pues ya tengo esos 2 valores, pero, por ejemplo, de ahí, yo tengo una velocidad ya fija, los valores de la parte primaria ya los conozco, entonces yo lo que necesito es saber cuánto sería el voltaje 2, ¿verdad? EA1 sé que tiene un voltaje, N1 sé que tiene una velocidad, por ejemplo, N1 ¿cuánto vale? ¿Velocidad cuánto valía? Bueno, si me regreso al enunciado, aquí me dice que la velocidad en vacío es de 1200 revoluciones por minuto. Entonces tengo una velocidad, tengo un voltaje 1 que son de 250 volt y 1200. ¿Cómo voy a obtener el voltaje 2? Ah, bueno, precisamente de estas fórmulas que están aquí donde dice el voltaje total es igual a EA más IA por RA, es donde voy a utilizar esa parte, ¿ah? Entonces, requiero saber cuánto vale EA para la carga. En este caso, pues, como les comento, pues tengo sí la parte que entra. Por ejemplo, acá tengo el voltaje total. Precisamente son los 250 volt. Tengo una resistencia también. Y de ahí, pues, tengo que conocer el valor de EA, la carga. Entonces aquí EA2 vendría siendo la parte que necesito. Entonces de aquí EA2, eso va a ser EA2 porque es para la carga. La EA1 pues viene siendo la parte... Si despejo de aquí precisamente de esta ecuación, de aquí que tiene que BT es igual a EA más IA por RA, entonces me quedaría esta ecuación que tengo aquí, ¿verdad? El voltaje total dividido la corriente IA y la resistencia RA. Conozco la corriente IA de acuerdo a la figura. Ah, perdón, me equivoqué aquí. Esta es la formulita de EA. Ok, aquí nada más es una resta, ¿verdad? Por ejemplo, conozco la corriente IA. Dice que solamente la I de entrada vale esa cantidad. ¿Cuánto vale? De acuerdo al problema. Muy lento esta cosa. De esta formulita que dice BT despejando EA, me quedaría precisamente esta parte, ¿verdad? EA, voltaje total, BT,
menos la corriente IA por la RA. Si no, de la otra manera me quedaría sin unidades, ¿verdad? Sin dimensiones, y pues no puede ser. Entonces, ya tengo esta parte. Sí conozco el voltaje total, no conozco cuánto vale IA, sí conozco RA. Ustedes pueden accesar ahí. Página, ¿no? Vale 0.060. Ok, RA dice, ahí dice que, por ejemplo, la compensación de las resistencias del inducido vale 0.6 y que el circuito tiene una resistencia total del ajustable. Entonces, RA vale 0.06. Me dice qué pasa si entra una corriente de 100 amperes. Esa figura, la corriente de 100 amperes es IL. Entonces, ¿cómo le hago para conocer IA? Pues ahí tengo una formulita que me dice que IL es igual a IA más IF. Y también sé que IF es igual al voltaje total entre RF. Entonces tengo que hacer esos datos para poder encontrar esos valores. Digamos que aquí, por ejemplo, LF, RF y la resistencia ajustable es el estator y lo demás que tiene como RA y EA viene siendo el rotor. Entonces ya tengo ahí mis datos y puedo yo determinar si le pongo, qué pasa si le aumento la corriente a la alimentación, qué pasa con la velocidad del motor. Entonces, de aquí, encontrar precisamente y ya que de acuerdo a eso que tengo como IL es igual a IA más IF, aquí lo voy a colocar. Ok, aquí tengo para determinar IA. Entonces de aquí pues tengo que despejar precisamente IA y de aquí IA me quedaría como sería igual A y L menos IF. Bueno, sí, IL menos IF. sí, exacto, a IL menos IF. La IL viene siendo la de línea, la de alimentación, en este caso es menos IF, y de ahí, ahora, ¿cuánto vale IF? ¿Verdad? Pero puedo sustituir IF. IF me dice que es igual a la figura que tengo ahí. Me dice que IF es igual al voltaje F según la ley de Ohm, nada más, entre RF. Entonces yo puedo sustituir esos datos en esta parte, porque tengo un motor en derivación y puedo determinar sus características. Entonces de aquí lo que voy a hacer es que voy a encontrar IA, IF, que viene siendo la línea de alimentación, ¿cuánto vale? El primer inciso me dice que vale, ¿cuánto? 100 amperes en el primero, ¿no? 100 amperes en el primero. Ajá, 100 amperes, exactamente.
Entonces ya tengo 100 amperes como IL alimentación, entonces aquí serían 100 amperes. Y le voy a restar el voltaje en F, ok, me voy a regresar. ¿Cuánto vale el voltaje en F? Son los F pues 200. representa. Ajá, serían los 250 porque le conecté en paralelo la alimentación. ¿Ah? Aunque si no estuviera, por ejemplo, si no tuviera RA, EA. Si no estuviera esa resistencia RA, ¿cuánto sería el voltaje en EA? Los mismos 250. Exacto, los mismos 250 porque quedarían en paralelo, pero como hay esa resistencia en serie con EA, ahí se queda una cantidad pequeña de voltaje, entonces habría que saber cuánto es exactamente, ¿verdad? Bueno, entonces continuando aquí. Tendríamos que dividir los 250 volts entre esos 50 ohms. ¿O cómo sería? No porque ahí no sabría que el voltaje total cuánto sería. ¿Qué tendría que hacer primero? Conocer la corriente. ¿Para qué? Pues con la corriente y la resistencia, entonces sí pondría saber cuánto es el voltaje. Entendido, Okay. profe. Ok. Bueno, entonces aquí ¿cuánto vale BF? 250 volt. S2 como que no me sale muy bien. 250 volt que vale el voltaje en F, que como está en paralelo, pues es el mismo de la alimentación, vale 250. ¿Cuánto vale la resistencia RF? Bueno, aquí me dice que en conjunto las dos resistencias, la ajustable y la RF, ¿vale cuánto? 50 ohms. 50 ohms. Entonces, como vale 50 ohms, pues ya de aquí yo le puedo poner que sean los 50 ohms y listo. ¿Cuánto vale la corriente IA? Serían 250 entre 50. ¿Cuánto me queda? Ahí me da 95, profe, de resultado. Sí, el resultado total de la resta Exacto, va a 95 exactamente. 35 amperes. amperes, sí. Ok, entonces ya tengo que son 95 amperes, se quedan 5 amperes para, en este caso, perdón, la corriente IF. ¿Verdad? Ok, ya tengo todos mis datos, ya puedo conocer, ahora sí, EA2, aquí sería igual, aquí le voy a tener que poner de esta manera y sale más sencillo. Los 250 volt, ¿verdad? Menos, en este caso, menos la corriente IA, que vale ¿cuánto? 95. 95 amperes. Esos datos lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por RA, ¿cuánto vale? 0.06 ohms. Por .06. Exactamente. 0.06 ohms. Exactamente aquí. Y caray, ¿qué pasó? El 8. El 8 es que no le puse el chief. Ok, entonces ya de ahí me queda esa parte y multiplicando eso, ¿cuánto me daría? 244.3. Pues 44.3 volt. Ok,
Eso me daría el voltaje EA2, o sea que es el que yo tengo en la parte, el que entra, pero el que se queda en EA2, 244. ¿Cuánto se queda en realidad ahí con la resistencia de 0.06? Pues lo que multiplicaron la corriente por el RA, ¿verdad? Que si llego a los 250, pues serían que 5.3. 3 volt en RA y los 244 llegan a EA2. Pero todavía no termino. Me pide cuánto vale la velocidad y la velocidad 2. Entonces de ahí, de esta fórmula, tengo que despejar la velocidad 2. De aquí me quedaría que la velocidad 2, si lo despejo de ahí, sería igual. Ah, caray. N1 por EA2 sobre EA1. Exactamente. Aquí me quedaría EA2. Lo voy a poner primero. Entre EA1 y todo eso multiplicado por N1. Y esto sería igual a cuánto. Y ya de ahí puedo determinar la velocidad. Bueno, lo voy a hacer por este medio que es más sencillo. Entonces aquí EA2 es precisamente lo que acabo de calcular. Me quedaría EA2 que serían 244.3 y 2 entre que serían 250 volt. No le voy a quitar los paréntesis. Esto me quedaría así y esto va a estar multiplicado por N, que vale ¿cuánto? Son 1200 revoluciones por minuto. Exactamente, 1200 revoluciones por minuto. ¿Y eso cuánto me da? 1172.64. 172.64. Entonces, esa es la velocidad que tengo yo en este caso, déjenme lo reducimos un poquito. Listo, entonces ya supe cuánto era la velocidad con esa corriente que aumentó o que tengo de 100 amperes. ¿Cuánto sería en este caso para las demás corrientes cuando dice que son 200 amperes y 300 amperes? ¿El doble y el triple? ¿Qué creen que vaya a pasar? Ajá. ¿Qué creen que vaya a pasar con la velocidad? ¿Va a ir aumentando o disminuyendo? ¿Puede repetir la pregunta? Pues aumentando, ¿no? ¿Qué va a pasar con la velocidad? Si le voy aumentando la corriente, ¿aumentará o disminuirá la velocidad? Y de eso se trata precisamente, esa es la idea. De que yo le ponga mayor corriente a un circuito cuando posiblemente ya rebasé su capacidad,
pues ya no es más que suficiente. Por ejemplo, ¿cuánto creen que sea la corriente, por ejemplo, de un motor de 50 HP? Normalmente, a veces lo ponen como 25 o el 1.5 más de los HP. ¿Qué quiere decir HP? Los multiplico por 1.5, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? Si a esos 50 HP lo multiplico por 1.5. Profe, me repite la pregunta, mi internet el día de hoy va feo y no estoy alcanzando a escuchar bien. 75. 75 Ok. amperes. Uh-huh. La pregunta es que hay una expresión que me da un valor aproximado de cuánto es las corrientes en los motores. Me dice que si le multiplico los HP por 1.5, me da aproximadamente el valor de la corriente máxima que puede tener ese motor. En este caso, sería el 1.5 por 50 me darían los 75 que dice su compañero y más o menos es la corriente. Pero esa corriente se trabaja en 440. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo le reduzco el voltaje a ese motor? ¿Qué le va a pasar a la corriente? ¿Aumenta? Debe de aumentar. ¿Cuánto aumenta? Pues si le reduzco la mitad, ¿cuánto va a aumentar? El doble. Bueno, el doble. El doble, exactamente, sería el doble. Entonces aproximadamente serían 150 amperes en 220 volt. Y si lo reduzco a 127 volt, ¿qué pasaría? Pues también aumenta al doble, o sea, los 150 aumentarían a 300 amperes. Entonces, por eso se manejan y por eso también la comodidad de manejar los 440 en un sistema industrial, porque en realidad el cobro es la corriente y pues la corriente va a ser mucho menor que si la pongo a 220. Entonces, es mucho más común o más común encontrar 440 volt en los motores, sobre todo más en los de corriente alterna. Directa, como se utilizan muy poco, pues se utilizan más los 220 volts. Entonces, ya de esa manera, pues le ponen los 440 para que la corriente sea al mínimo. O sea, menor que 220 o 127, porque aumenta el doble de cada una de ellas. Y así le pongo ahora los 200 amperes. Hacemos la misma ecuación. Ahora en vez de que IF vale 200, si le pongo los 200, la IF sigue siendo los mismos datos, serían 200, aquí serían 195 amperes para la IA. Si sustituyo esos 195 y los multiplico por 0.06, ¿cuánto me daría? Daría, creo, me parece 238.3. Ok, muy bien. Ese sería el voltaje EA2. Ahora esos 238 los divido entre 250 y los multiplico por 1200. ¿Cuánto me daría? A mí me dio 1143.84. 1143.84. Exactamente. También, ¿Se redujo o aumentó la velocidad? Se disminuyó. Disminuyó todavía más. ¿Y qué pasa si le pongo los 300? Pues va a suceder lo mismo que lo que tengo que hacer, pues es ponerle 295 amperes multiplicados por 0.6 y cuánto me queda de voltaje. Lo que va sucediendo es que también el voltaje
EA2 va disminuyendo, ¿verdad? Entonces voy disminuyendo el voltaje. ¿Cómo varío la velocidad de un motor de corriente directa? ¿Alguien sabe cómo se varía la velocidad de un motor de corriente directa? Variando su voltaje. Variando su voltaje, exactamente. ¿Y qué le va sucediendo al voltaje? Va disminuyendo. ¿Qué tiene que hacer la velocidad? ¿Verdad? Si le aumento el voltaje, pues entonces sí tendría que aumentar la velocidad. ¿Ok? Bueno. Entonces, precisamente eso es lo que se utiliza pues como variador de velocidad de un motor de corriente directa. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto variaría la velocidad ya con los 300? Pues todavía puede ser que sea un dato más pequeño, ¿verdad? Yo les pediría a ustedes, no sé si tengan la oportunidad de tomarle una foto al problema o si tienen dónde anotarlo, que lo escriban. Resuelvan los dos siguientes, el de 200 y el de 300, que ustedes lo hagan, ahí importa el par. Para ello, pues yo voy a tener que encontrar o buscar una formulita que me dé precisamente esa característica y que va a estar en función de una potencia. ¿Cómo la encuentro? ¿Cuál es la fórmula de la potencia? El voltaje por la corriente, ¿no? Exactamente, así de simple, voltaje por corriente. Eso me da la potencia. Pero también la potencia tiene otro valor, otra forma de encontrar ese dato. En este caso, una de las fórmulas es el par inducido. Lo voy a colocar aquí. Lo que pasa es que se utiliza un símbolo ahí. Par inducido. ¿Sería tau por omega? Exactamente. Exacto. Nada más que no creo que era la Omega. W. ¿Ah? Es una velocidad angular. Ok, entonces de aquí, pues lo que me interesa que es conocer. Pues me interesa ¿La conocer W? el par No, perdón. inducido. La W la voy a tener. La W es la velocidad. Ahorita es la velocidad angular. La otra que tengo, la velocidad es en revoluciones por minuto. Y la angular se refiere en este caso, cuántos dianes. En la velocidad angular utilizo esa parte, pero tengo una manera de convertir o de hacer la conversión. ¿Sí? Entonces de aquí voy a despejar el par inducido. Inducido, tau, es igual. Ahora, no voy a utilizar la potencia, voy a utilizar el voltaje y la corriente inducidas, que en este caso, EA y la corriente IA. ¿Por qué escojo esta parte? Porque precisamente estos son los que van a estar en el eje. Lo otro, han de cuenta que es el estator y que esta es la parte del rotor. El rotor es lo que gira, lo que hace el movimiento. Entonces, por eso le pongo esos valores de EA entre omega o W, ¿verdad? O que parece una W. En este caso es omega. Y de esa manera puedo encontrar el par en función de la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad que tengo? Pues cuánto es el par que voy a tener. ¿Ok? Para el primer dato, pues ya lo conozco. Para el primer dato, sé que EA, cuando valía la corriente, la entrada de la corriente cuando eran 100 amperes, yo tenía un voltaje de ¿cuánto? Pues me regreso acá y mi voltaje era de 244.3. Entonces aquí
voy a tener mi voltaje que vale 243. ¿Si es 243? No, 244.3. 44.3. Ese valor lo voy a multiplicar por la corriente IA. ¿Cuánto vale la corriente IA? 95. Exactamente. Eso lo voy a multiplicar por 95, que es la corriente IA. Ok. Ahora, en la parte de abajo es donde voy a encontrar la velocidad angular. Es las revoluciones y toda esa parte. Primero, yo sé que las revoluciones por minuto los tengo que cambiar, en este caso, de revoluciones a radianes. ¿Cuánto es la velocidad que tenía? 72.64. ¿Ah? Entonces aquí voy a tener 1002. ¿Qué? 64. Ok, ¿estos qué unidades son? En este caso son revoluciones, bueno, aquí lo voy a poner con minúsculas, revoluciones por minuto. Ok, para ponerlo, en este caso, le voy a quitar los minutos. ¿Cómo le hago para ponerlos a segundos? ¿Verdad? Un minuto. ¿Cuántos segundos tiene? 60. Ok, 60 segundos. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces aquí tengo 60 segundos. Ok, ya cambié de revoluciones porque en realidad lo que tengo o lo que debo de tener son radianes sobre segundo. Ok, entonces aquí para la velocidad de omega. Entonces aquí lo que tengo que buscar es precisamente de cómo le hago para las revoluciones. En este caso es 2, lo voy a poner con letras. Me da precisamente los radianes, o sea, 2pi son radianes. Revoluciones. Y esto es lo que me da esta parte. Como que no. Sí. Voy a separar un poquito. 2pi son radianes sobre revoluciones. Toda mi expresión para poder cambiar esas revoluciones por minuto a radianes sobre segundo para obtener el par en Newton por metro, que ya al final me va a dar toda esa parte Newton por metro. Ya se va a acabar la llamada, profe. Eso. ¿Saben qué? Les voy a pedir aquí de favor,